Comenzamos Encuentro de Tarde con este segmento de interés general, este espacio de comunicación, y en este caso nos acompaña licenciada en psicología, Liz. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contenta para hablar, sobre este tema que en lo personal me encanta y tiene que ver bastante con mi profesión. Yo soy psicóloga, trabajo, en consultorio particular, pero también estoy junto con Roxana, que ha venido al programa un par de veces, en Buena Atmósfera, en donde nosotros trabajamos para generar un buen clima laboral, ¿no? Y en lo que me compete a mí tiene que ver con el tema de las emociones. Así que, un poco eso es lo que quería conversar hoy con ustedes. Lo que vamos a estar charlando, y un poco recuperaba al comienzo de que en programas anteriores estuvimos hablando sobre los esquemas mentales, cómo estamos atravesados, sobre los tipos de comunicación, cómo lograr una comunicación asertiva y los derechos. ¿Y de qué manera juegan, o antes de hablar de qué manera juegan las emociones, qué son las emociones? Bien. Bueno, las emociones son una respuesta automática que tenemos ante estímulos internos o externos. Internos tienen que ver con nuestros pensamientos, con aquellos recuerdos que podemos tener sobre determinadas situaciones vividas, y externos tienen que ver con las vivencias que vamos teniendo. Por ejemplo, yo podría decir que quizás ahora la emoción que estoy teniendo es ansiedad, por ejemplo. ¿No? De acuerdo a lo que vamos vivenciando, vamos recepcionando y nuestro cuerpo va reaccionando, y eso son las emociones. Y se pueden clasificar como simples o compuestas, ¿no? Las simples son las más conocidas, como el amor, la alegría, el odio, ¿no? Y las compuestas tienen que ver cuando hay una combinación de emociones, como por ejemplo es la ansiedad, ¿no? En donde una persona puede sentir distintas emociones en conjunto, como puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser nerviosismo, y todo eso genera determinados tipos de respuestas automáticas, y que, el cuerpo lo que hace es tratar de adaptarse a esa situación, ¿no? Es como la salida de emergencia, por así decirlo. Bien. ¿La ansiedad es buena o es mala cuando mencionaste ahora ansiedad? Y la ansiedad es una emoción. Las emociones no son ni buenas ni malas, son muy importantes porque justamente nos dan información. Y a esto, traigo un poco lo que vamos a hablar un poco más adelante, que tiene que ver sobre la gestión emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante ver qué es lo que nos está generando ansiedad y qué puedo hacer con respecto a eso, ¿no? Entonces, primero, identificar, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Una vez que uno identifica la emoción que está, sintiendo, ver si puedo hacer algo con respecto a eso. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si estoy sintiéndome nerviosa o incómoda, puedo buscar una manera de sentirme en calma. Puede ser retirarme de ese lugar, puede ser realizar un par de respiraciones, distintas acciones que uno puede hacer para tratar de volver a ese estado de paz, ¿no? También es importante saber que las emociones uno no las siente de un modo que perduran en el tiempo, sino que son generalmente de un tiempo limitado, ¿no? A diferencia de los sentimientos que uno puede decir que son prolongados, porque por ejemplo uno puede sentir amor, y por ejemplo el amor hacia los hijos es un amor eterno, ¿no? Entonces, a diferencia de las emociones que quizás en ese momento reaccionaste de ese modo, pero quizás en otro reacciones de otro, ¿no? De acuerdo a el contexto, las personas, las situaciones. ¿Y en cada persona es diferente el síntoma de ansiedad, o hay patrones que se repiten o que uno puede identificar? Y hay distintos niveles de ansiedad. Perdón. Hay niveles que son más manejables y hay niveles en donde ya se genera un trastorno, es decir, que está fallando la gestión emocional en ese caso, y genera síntomas que son bastante desagradables, como por ejemplo los llamados ataques de pánico,
Es un trastorno de ansiedad en donde la persona experimenta muchas veces la sensación de morir, de tener un ataque, un paro cardíaco. Pueden sentir palpitaciones, transpiración en sus manos, mareos, porque justamente la emoción tiene un componente fisiológico, es decir, de estas reacciones que el cuerpo va generando en relación a eso que se está vivenciando. Un componente cognitivo, es decir, esto de que la persona al pensar sobre, bueno, me estoy poniendo nerviosa, estoy sintiendo que me transpiran las manos, todo eso hace que hagamos hiperfoco, es decir, esas sensaciones desagradables como que se agrandan, y esto hace justamente que el cuadro se agrave más. La salida de esto es como, bueno, tratar de hacer respiraciones profundas, eso es muy importante, y lentas, porque a veces cuando decimos, bueno, respiramos, tratamos de buscar la calma, también hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Porque si respiramos de un modo rápido y lo hacemos de un modo que no es que es más superficial, lo que hacemos es hiperventilarnos, y cuando sucede eso nos mareamos más, hasta se puede desmayar una persona. Qué importante que decís esto de reconocer primero el síntoma uno, ¿no? Pero también la otra persona que tal vez esté provocando ese síntoma de ansiedad, ¿no? Darse cuenta por ahí que no la está pasando bien o que tiene algún tipo de problema, ¿no? Como para no generar justamente que sea una ansiedad mayor, ¿no? Sí. Cómo uno también puede ayudar del otro lado. Sí. Bueno, esto que estás hablando vos tiene que ver un poco con las neuronas espejo, que esto nos da también la posibilidad de ser empáticos. Esto quiere decir, yo puedo interpretar qué es lo que vos estás sintiendo o cómo te podés sentir ante una determinada situación, y ante eso siempre preguntar, por ejemplo, de acuerdo, digamos, a quien sea la persona, ¿no? Pero ¿cómo te puedo ayudar o qué necesitas? A veces necesitan estar tranquilos, ¿no? Para poder volver a eje. Otras veces necesitan escuchar, digamos, una música que les da como seguridad, calma. Otras veces necesitan hacer respiraciones u otras retirarse del espacio donde se está generando esa sensación. Por ejemplo, ha sucedido, yo trabajo también en mi trabajo con personas de la condición de autismo, y es frecuente a veces las desregulaciones emocionales que suceden a través de determinados estímulos que se van generando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona de la condición se desregula? Bueno, muchas veces necesitan salir de ese lugar. Y entonces, por ejemplo, si están en la escuela, poder salir fuera del aula, salir al patio o tener un espacio como más tranquilo y cómodo para después volver a retomar, digamos, las actividades. Si una persona está en el trabajo y está teniendo una crisis de ansiedad, lo mismo. Algunas veces hay espacios en los trabajos en donde se puede, digamos, recurrir para tratar de volver a eje, o si no lo tenemos, lo podemos inventar. Por ejemplo, ir al baño. Eso muchas veces da una solución y da una cierta intimidad, ¿no? Y porque también cuando uno está transitando por ese momento, que te hagan preguntas, que te hablen, lo que hace es que te pongan más nervioso. Entonces, simplemente esto, preguntando cómo te puedo ayudar y respetando eso, ya ayuda muchísimo. Todo esto pensando ya teniendo una conciencia, ¿no? Sabiendo, manejando, bueno, tengo esto, me está por suceder esto, o a mi compañero o compañera le está sucediendo esto. Pero ¿cómo lo detectamos? Esto que vos mencionás de preguntarnos y reconocer nuestras emociones. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso es fundamental. Yo creo que bueno, que ahora por suerte se está poniendo como más en auge hablar sobre las emociones, y ya desde el jardín, en las escuelas, los niños tienen acceso a esta información, en donde, por ejemplo, comienzan el día preguntándoles cómo se sienten, qué
qué sintieron cuando hicieron tal actividad. Entonces ahí da lugar a poder identificar estas emociones, ¿no? Y poder ponerle luego el nombre, esto es decir, bueno, esto que te pasa es esto. Llegan muchísimos casos, digamos, ya sea digamos desde lo laboral o desde la consulta particular, de adultos, por ejemplo, que no saben qué les pasa. Vengo porque voy, por ejemplo, al trabajo y me duele la panza. ¿Y por qué te duele la panza? No sé, me duele la panza, fui al médico, fue el gastroenterólogo, me hicieron estudios, me sale que no tengo ningún problema, digamos, orgánico, pero así todo continúo teniendo un malestar y entonces uno comienza a observar que la persona no le puede poner la palabra ansiedad, ¿no? O angustia o miedo a eso que le está pasando. Muchas veces, perdón que te corte, Sí. ¿no? Dice, estoy angustiado. Tiene que ver con la ansiedad también, ¿no? ¿Es muy parecido la angustia o son diferentes? La angustia está dentro de la ansiedad, o sea, son emociones distintas, Sí. pero la ansiedad es una emoción compleja, o sea, se compone de otras emociones. Entonces puede estar, o sea, en una crisis de ansiedad, la angustia se da y muchas veces hace que la persona ni siquiera pueda hablar, no pueda, o por ejemplo, no sé, en el trabajo tenés que hablar sobre un tema difícil, ¿no? Complicado con alguien, por ejemplo con tu jefe, y de repente no te salen las palabras. O estudiaste re bien lo que le ibas a decir, cómo se lo ibas a decir, ensayaste y cuando llega el momento tenés la mente en blanco, ¿no? Entonces, bueno, la ansiedad puede generar eso, pérdida de memoria, digamos, en ese momento. Y todo lo que siente la persona se va como sintiendo de un modo muy, muy real, ¿no? En donde si bien podemos, esto que yo les decía, a través de la respiración, buscar un momento de calma, es muy importante practicar esto, porque por ahí quizás la primera vez que estamos como transitando un episodio ansioso, no nos sale tan bien, pero luego, al ir tomando confianza y viendo de que realmente uno puede ir gestionando esto a través de distintos recursos, se puede salir adelante. Eso es lo importante. ¿Y qué tiene que ver un poco con esto de hoy en día el mundo adulto, también jóvenes, adolescentes, de estar hiperconectados o haciendo un montón de cosas? ¿Qué tiene que ver esto de no poder gestionar nuestras emociones o no ser conscientes de lo que nos pasa? Sí, bueno, esto del estar como hiperconectados genera un montón de cosas. Por suerte está empezando a salir como más publicaciones y más evidencia en cuanto, digamos, a lo médico, lo que genera, ¿no? El tema de todo lo que tiene que ver la tecnología. No solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. A nivel físico, o sea, se ve en niños, por ejemplo, el crecimiento del uso de anteojos, ¿no? Hay un montón de mecanismos que quedan como más limitados. Por ejemplo, se observó que el hecho de estar con un dispositivo de este modo genera rigidez. Entonces la persona deja de hacer esto y esta visión, exacto, es como que se va como limitando. Y es súper importante, imagínense, para toda persona, para cruzar la calle, porque nos da información de nuestro alrededor, ¿no? Eso por un lado. Y después lo que se ha observado es la irritabilidad, por ejemplo, y la ansiedad que genera. Genera altos niveles de ansiedad, teniendo en cuenta también qué es lo que observa, qué es lo que mira la persona. Eso también influye un montón, digamos, el contenido de lo que se va, digamos, mirando, la atracción. Por ejemplo, en niños, el ver todo el tiempo estímulos con colores en donde su cerebro se está desarrollando, esto genera un montón de trastornos y consecuencias, ¿no? Y en los adultos también, porque genera insomnio, genera estados alterados, ¿no? de irritabilidad. A veces, por ejemplo, una persona que realiza un mal procesamiento de la información y ve noticias negativas, esto repercute, digamos, en todo su día. Luego está con
con esa información y la piensa y la repiensa y es como que todo eso hace ese micromundo de la persona más complicado y está continuamente con emociones que son desagradables de sentir, como son la ansiedad, el miedo, la angustia, ¿no? Esta cuestión de estar como en alerta, ¿no? Como el estrés a niveles muy elevados, porque también es importante entender que el estrés es bueno, ¿no? Hay distintos tipos de estrés. Generalmente estamos acostumbrados a pensar, digamos, en el estrés como de un modo negativo, pero el estrés es lo que nos permite resolver situaciones en la vida diaria. Entonces, si nosotros no pudiéramos, viviríamos procrastinando. Y la procrastinación también tiene que ver con, digamos, con la ansiedad. La ansiedad, una de las cosas que genera es eso, el patear, como no puedo enfrentar esto, no lo puedo resolver, lo voy pateando, y esto que hoy era algo simple de hacer, en una semana se va complejizando y cada vez va generando más limitaciones en la persona. Esto de patear como un efecto placebo, ¿no? Exacto. Lo pateo, me alivio, como, bueno, llega mañana y estás de vuelta en la Sí, misma situación, ¿no? Sí. Y en esto de la tecnología, con los adolescentes, por ejemplo, lo que sucede es, o en los adultos también, esto lo resuelvo mañana, me miro un capítulo más de una serie, por ejemplo. Y ese capítulo más genera mirar otro más, y de repente nos terminamos acostando súper tarde, y al levantarnos más temprano para resolver eso, no sucede. Y entonces ven cómo una cosa va generando otra. Entonces es muy importante ser conscientes de esto. Sobre todo, por ejemplo, dedicarnos un momento en el día de poder rever las acciones, ¿no? ¿Qué fue lo que en el día me generó gratificación? Que esto tiene que ver con estas emociones agradables, ¿no? Bueno, si fue, por ejemplo, no sé, llegar a mi trabajo y encontrar todo ordenado, o que tengo muchos pendientes que los pude resolver y eso me hizo sentir bien, bueno, pues eso me genera más motivación para tener, digamos, todo de ese modo, como ir resolviendo. En cambio, si tuve encuentros desagradables que me hicieron sentir miedo o angustia, bueno, poder rever esto, bueno, realmente me hace bien ir a ver a tal persona, y eso tiene que ver con identificar lo que me pasa y poder hacer lectura de las situaciones. ¿El ser humano logra generar una inteligencia emocional? Sí, considero que día a día, a partir del conocimiento interno y de vivir más presente. A veces la mente genera que estemos todo el tiempo pensando en cosas que no pasaron o que sucedieron, digamos, hace un tiempo, no pudiendo conectar con lo que nos está pasando ahora o lo que tenemos que resolver ahora. Entonces, es muy importante trabajar en la inteligencia emocional, ser conscientes y sobre todo cuando nuestra mente nos lleve a lugares que no nos hacen bien, como saber volver, ¿no? Como esto de decir, no, esto no está pasando o ya pasó. Hoy es otra realidad, es otra situación, hoy tengo otras herramientas o puedo hacer otras cosas. Lo importante Qué difícil, iba a decir. lo importante por ahí, más allá de esto que decías vos de reconocerlo, de no patearlo, ¿no? Porque uno por ahí se carga todavía de más actividad para no pensar, ¿no? Y por ahí son actividades no placenteras que generan todavía un poco más presión, ¿no? Por ahí buscar eso que decís vos, de escapar de esa situación, pero a un lugar que uno le dé confort, ¿no? Que esté tranquilo o tranquila. Sí, bueno, la gestión emocional lo que posibilita es eso, poder empezar a vivenciar las situaciones de un modo como un poco más alejado, no sentir que todo se nos viene encima, ¿no? Como de sentirnos abrumados, sino como esto de poder identificar, bueno, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Eso lo da el conocimiento que uno puede ir teniendo a medida que va teniendo experiencia y va fortaleciendo la inteligencia emocional propia, ¿no? Porque todos somos distintos y quizás lo que a mí me genera miedo a otro le genera, digamos, sensaciones agradables. Entonces eso también es importante de tener en cuenta, digamos, en relación a cada uno.
Bueno, hay mucha tarea. Sí, mucho. Hoy me quedé con mucha información, no sé cuánto procesar. No, pero qué interesante y cuánto seguramente reflejados, ¿no? Como decía, bueno, estos tiempos de ansiedad, ¿no? De la inmediatez, de todo tan rápido que como que te lleva puesto la vida. Sí. Y que no tenemos tiempo justamente para eso que decís vos de identificar qué nos pasa, porque como que vamos todo el tiempo y uno se acuesta y va pensando lo que pasó el día y lo que tiene que hacer resolver mañana y todavía ni siquiera, entonces uno se despierta de madrugada, ¿no? Y con mucho cansancio y se levanta peor al otro día, entonces la vida también como te lleva... Como la vida una historia de Instagram, ¿no? Sí, son total. Segundos, tiene que ser ya. Sí, por eso es muy importante esto del tratar de la toma de conciencia, ¿no? Y el tratar de siempre ir buscando nuestro bienestar, de ir buscando esas cosas que sabemos que nos hacen bien, ¿no? Yo siempre digo que el tener una agenda ayuda un montón, ¿no? Porque uno va registrando, sobre todo las emociones uno puede ir registrando y sobre todo las que uno quiere cambiar o quiere dejar de tener, ¿no? Entonces, si vos registraste que en el día de hoy la pasaste mal porque tuviste miedo, porque tuviste angustia, porque tuviste ansiedad, bueno, poder empezar a hacer lectura de, bueno, ¿qué hiciste durante el día? ¿O qué no hiciste? ¿Qué te generó, digamos, eso? Si viste una persona, no viste. Y el tener esa agenda y el poder escribir te permite ver esos patrones, ¿no? Digamos, durante la semana uno puede hacer una lectura de eso. Es un hábito que antes se usaba mucho, digamos, en las personas grandes. Y a mí me gusta. Yo tengo, por ejemplo, varias agendas distintas, de distintas cosas. Y me gusta mucho escribir. Y me sirve un montón cuando leo, voy leyendo y voy reconociendo cosas y voy dándome cuenta de otras. Así que bueno, eso es una invitación en general a empezar como a escribir más sobre los estados emocionales que vamos teniendo, ¿no? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos damos cuenta que nos hace bien y lo que no. Es una forma también de reconocerlo y de alguna manera tratar de liberar eso que nos pasa, ¿no? El hecho de pasarlo a papel. Exacto. Sí, es como una terapia. Ayuda un montón porque uno cuando lo pone en palabras, ya sea escritas o digamos de modo oral, ya es como que se aliviana más la mochila. Ya lo puedo decir y te permite ponerte desde otro lado, como de un modo más tranquilo, más pensante, ¿no? De observadora. Sí, y eso, digamos, te lo da a veces también la posibilidad de hacer meditación. Eso es algo que ayuda muchísimo a la gestión emocional, que tiene que ver con esto de a través de distintas técnicas, poder meditar, tomarte, aunque sea 5 minutos en el día, puede ser al levantarte a la mañana, o antes de irte a dormir. Generalmente cuando nos vamos a dormir estamos cansados y a veces nos dormimos. Yo siempre digo que es mejor a la mañana o en algún momento del día, como dedicar esos 5 minutos como a dejar la mente en pausa. Cuando meditamos, eso no quiere decir que uno no piensa en nada, porque nuestra mente lo que hace es traer todo el tiempo pensamientos, situaciones, imágenes, ¿no? Porque eso es lo que está acostumbrado a hacer. Entonces, lo que se busca con la meditación es no engancharse con esos pensamientos o esas imágenes, sino como observarlos, ¿no? Es como de repente ver esa información que llega, la observamos y la dejamos. Engancharse sería, veo esto que llegó, lo despliego y empiezo a ver y empiezo a pensar sobre eso, ¿no? Entonces lo que no hay que hacer es eso, tratar de observar esas cosas que van pasando y de este modo nuestra mente se va como enlenteciendo en sus pensamientos, llegando, digamos, a buscar esa relajación, esa pausa que nos hace tan bien. Súper interesante. Yo hago esas dos tareas, pero me falta, me parece. Escribo y medito, la verdad que es muy linda la meditación. Sí,
Sí, ayuda muchísimo, muchísimo. Y sobre todo esto de, a veces yo siempre digo esto de no tomarse a personal las situaciones que van pasando, que eso es algo muy difícil, como entender que bueno, que estamos todas las personas atravesadas por las palabras, por las distintas situaciones que vamos viviendo y que muchas veces vamos reaccionando ante eso, ¿no? Y entonces que alguien haya tenido un mal día y nos haya tratado mal, eso no quiere decir que me tenga que arruinar mi día, ¿no? Sino poder como, bueno, esta persona tuvo este problema hoy o debe tener un problema y no engancharse uno con eso, porque si no uno continúa toda su día, ay no, bueno, capaz que está enojado conmigo o me quiso decir eso o yo hice mal y empezamos a pensar un montón de cosas que en realidad no sabemos qué le pasa al otro, ¿no? Entonces eso también es como una práctica importante de hacer y siempre preguntar al otro si le pasa algo, si te tiene algo que decir, para justamente evitar el pensar, digamos, claro, cosas que no son correctas, que son suposiciones. La verdad que es súper interesante. Sí. La gente debe estar así, rumiando su cabeza. La verdad que muy linda la charla, Liz. Te agradecemos. Bueno, sí, ojalá que genere un poquito esto de toma de conciencia, de empezar a darnos cuenta de las cosas que nos hacen bien y de evitar o alejarnos de lo que no. Y dedicarnos a ese momento del día que es tan importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, súper interesante este segmento de comunicación, en este caso psicología. Hablamos un poquito sobre emociones, gestiones emocionales, inteligencia emocional y lo vamos a seguir viendo en diferentes programas. Nos vamos a una pausa y al regreso tenemos la columna de cine.